Nodal acaba de sacar nuevo tema Incompatibles y por supuesto la polémica en torno a Nodal siempre está servida. Tenemos polémica musical ya que afirman que Nodal se copia una frase de una canción de Grupo Firme donde textualmente dice exactamente lo mismo. Vamos a ver qué pudo haber pasado. ¿Es plagio? ¿No es plagio? ¿De qué se trata esto? ¿Y cómo suena Nodal en esta nueva canción Incompatibles? Vamos a verla. Ya lo sabes, si te gustan las reacciones, suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. La música me recuerda un poquito a la onda de Karin León, ¿eh? Es muy Karin esta canción. Suave, bonito, tipo balada, chulo, ¿eh? Aquí los dos nos vamos a pegar de topes. La verdad es que Nodal tiene una voz muy bonita, siempre lo he dicho, tiene una voz muy bonita. Las cosas como son. Lo que está iniciando es en una voz a la altura del habla, es decir, no tiene ningún tipo de esfuerzo vocal, muy suave, muy aireado, inclusive les podría decir que es una forma de cantar que pretende llevarlo más a un terreno más íntimo, mucho más que de demostrar, digamos, virtuosismo vocal o notas más potentes, ¿no? Empieza tranquilo la canción. También es el comienzo, vamos a ver cómo se desarrolla. Se me hace que la realidad nos va a llegar de golpe. Muy aireado, fíjate que está prácticamente cantando en un susurro. Habrá un antes y un después, tal vez muy pronto en mis ojos. E inclusive muy cerrada la colocación, la articulación muy cerrada. Trabaja y está jugando bastante con la nasalización y la resonancia en la parte media de la cara. No, fíjate que está trabajando con una boca más bien cerrada, por lo tanto, el interior de la boca no presenta demasiado espacio en el tracto vocal, por lo tanto, el sonido tiene que escapar por algún lado cuando la boca está pues muy cerrada y generalmente la vía de escape más rápida para salir es a través de la nariz. Por lo tanto, vas a escuchar en algunos momentos como que tiende a nasalizar y luego lo suelta, ¿no? Es un efecto vocal que le quiere dar a la canción, ¿no? Mucho más íntimo, sigue trabajando con esos finales pues muy aireados. No notes. Cuando escuchas esta voz un poquito como más aireada y un poquito más rasgadita, me recuerda también muchísimo a Ricky Martin. O sea, tiene muchas cositas y muchas influencias de otros cantantes, que no lo culpo. Ricky Martin ha sido influencia de muchísimos cantantes. Ha sido influencia de muchos baladistas también, de cantantes que cantan up tempo. Fue un modelo a seguir, igual, al igual que Cristian Castro, al igual que Luis Miguel, al igual que David Bisbal en la parte más actual. O sea, son grandes voces que han servido de modelo para otras voces, ¿no? Y en este caso se imprime un poquito esa influencia. Yo sé que me vas a extrañar. Mira, extrañar, aireado y nasalizado ahí. El orgullo no va a dar un paso atrás. Sigue suave, la canción no busca ese lado del virtuosismo o de la potencia que suele dar Cristian Nodal en otras canciones, sino más bien un lado más íntimo de él y que la voz también vaya acorde a lo que está cantando, la letra que está cantando, que de momento no me estoy fijando en la letra, no me estoy fijando en el vídeo, me estoy fijando en su voz, porque son tantas las cosas que uno se tiene que fijar cuando es la primera vez que lo mira, por eso todavía no he caído en lo que está pasando en la trama, ¿eh? ¿Pa' qué moverle a eso de regresar? Ves muy suave, tampoco intenta hacer unos finales tan vibrados y tan sostenidos o potentes. No, de ninguna manera. Ahora va a venir lo que es el estribillo. Pienso yo que va a haber como un break, un silencio y va a empezar a cantar de vuelta y me doy cuenta que está como una tendencia un poco suave a cantar. Dicen que está la mano de Pepe Aguilar aquí, de su suegro, en la parte de la producción y no me extrañaría que a nivel vocal también le haya dado unos tips porque hay mucha suavidad. Pepe Aguilar trabaja en este tipo de notas sostenidas, vibradas un poco hacia el final, es decir, que está utilizando parte de recursos vocales que también utiliza Pepe Aguilar, o sea que aquí la mano de Pepe Aguilar sí se ve claramente, ¿eh? Si comprobamos que no somos compatibles. Aquí es el primer momento en donde empieza el estribillo, que es la parte más bonita de la canción. El estribillo es un estribillo que te lo acuerdas, evidentemente, está hecho para eso, para que pegue. Además, Cristian también tiene canciones con estribillos muy, muy bonitos. Y aquí es donde va a cambiar de octava y va a cambiar también de intención la canción, con un cierre cordal más completo y más potente en compatibles especialmente. Y mira que justo estamos aquí, estamos en un la de la cuarta octava,
Es una nota de pasaje en la cual Nodal se siente cómodo. La verdad es que hasta aquí la voz de Nodal suena proyectada, suena colocada. Es cierto que al ser un la necesita pues más energía de su cuerpo. Cierre cordal completo en un belting, está colocada allí el compatible. Una pena, una llorada y luego a lo que sigue. Un poco más de melisma, si te das cuenta, este tipo de melismas son los mismos melismas que utiliza también Pepe Aguilar en muchas de sus canciones. Por lo tanto, pienso que un poquito de dirección vocal también ha tenido Nodal en esta canción. Y aquí está la frase del melón. La frase del melón que también utiliza Grupo Firme muchos años atrás. Y vamos a ver cuál es la frase. Una pena, una llorada y luego a lo que sigue. Una lloradita, una peda y la que siga. Ah, amigo, a ver, no empecemos con que plagio, porque esto no puede ser plagio. Otra cosa es que dice exactamente las mismas palabras o muy demasiado parecido, una peda, una llorada y a lo que sigue. No sé si esto es un dicho que dicen mucho en México y ya lo usó Grupo Firme sacado de los dichos populares, ¿no? De la población. Esto ya me lo dirán ustedes, porque muchas veces pasa eso, de frases que ya están hechas y que de repente alguien las pone en una canción, ¿no? Si no, no entiendo por qué es. Un guiño a Grupo Firme, falta de creatividad, no sé por dónde va la mano, pero desde luego plagio no es, chicos, ¿eh? Por tener unas palabras que coinciden en una canción, yo creo que ahí no se puede hacer nada. Hay artistas que han hecho canciones que hacen guiños a otros artistas y ponen un trocito muy pequeño de la canción. Por ejemplo, a Sabina le ha pasado muchas veces que otros artistas dicen alguna frasecita de alguna canción muy famosa de Sabina y citan esa pequeña parte, ¿no? Esto es un guiño al artista. Yo no sé si aquí hay guiño al artista o hay falta de creatividad. Ya me lo dirán ustedes qué es lo que ha pasado con esta pequeña frase, pero evidentemente es exactamente o muy parecida. Me llama poderosamente la atención. Tal vez hay un universo en el que estamos juntos. En el estribillo es donde está dando un poquito más de lo que tiene Nodal por dar vocalmente, pero sin dar demasiado. Quiero decir, no es una canción para demostrar pues virtuosismo vocal. La verdad es que la está llevando pues bastante estable. En el estribillo un poquito más arriba. Con este valió madre porque no se pudo. Empieza desde un sonido regular, sin ningún tipo firme, sin ningún tipo de vibrato, y hacia el final, en la coletilla, es cuando empieza a vibrar. No abusa desde el principio hasta el final, sino más bien que a mitad de nota es una coletilla final como para darle un adorno, pero sin abusar de vibrato, ¿no? No se pudo. Muy suave, muy hablado y también muy a lo Pepe Aguilar, y que desaparece la última frase. Y si te fijas, Ángel Aguilar también utiliza el mismo recurso. Es decir, que muchas veces pasa que mientras que está cantando, la última frase, la última palabra, dice la primera sílaba y la última sílaba no se escucha. Directamente hacia adentro. Está adoptando Cristian Nodal esta misma forma de cantar, pues justamente estas palabras de la frase final, ¿eh? No se pudo. Por las imágenes que estoy mirando, encuentro como que la canción está hablando de una historia de amor que finalmente no se ha podido completar, no se ha podido por razones de la vida, no han podido estar juntos, pero el vídeo no representa, o a mí me parece que no representara lo que está cantando, ¿no? Es como imágenes que van pasando de gente jugando con la nieve y eso, de él patinando y todo. A fuerzas nada. Él no tiene patines, está patinando con sus botas, ¿eh? Esto me acabo de dar cuenta ahora. La puerta está cerrada. El amor no ladre ni No encuentro la historia de amor o desamor de la cual él está haciendo gala aquí en esta canción. No me queda claro, ¿no? ni a empujones ni a patadas. Mira, aquí ha hecho un puente diferente y bonito de la canción. También trabaja aquí con una voz como más completa. No está aireando tanto, quiero decir. Si comprobamos que no somos compatibles. Yo busco la historia de amor en las imágenes y no la encuentro. No sé si les ha pasado a ustedes que no entendieron muy bien el vídeo, ¿no? Una pena, una llorada y luego a lo que sigue. Suave, seguimos con la misma dinámica. En el estribillo un poquito más fuerte y luego va bajando en intensidad conforme va pasando las partes que están fuera del estribillo. Quiero decir, muchísimo más suave. Tal vez hay un universo en el que estamos juntos. Más adelante, la voz mucho más adelante. Pero en este vale madre porque no se pudo.
¿O es una peli que han utilizado la música de Nodal o no? No me entero de qué va el vídeo. Generalmente los vídeos de Nodal tienen que ver con lo que está cantando, ¿no? Este es diferente. No se pudo. Las imágenes sí están chulas, el lugar está chulo. En las imágenes hay como un alejamiento del regional mexicano para hacer algo más, pues diferente, ¿no? Por lo menos por lo que estoy viendo. Por eso también les dije al inicio que era muy Karim León esto, ¿eh? No se pudo. No se pudo. Hay un poquito de flip allí, tirando la nota hacia el final. Tiene una voz muy bonita. Las cosas como son, chicos. Tiene una voz muy bonita. No se pudo. Así todo está tremendamente cómodo cantando en esta tesitura, ¿eh? No pasó del la, seguimos en el la de la cuarta octava y tremendamente cómodo aquí, ¿eh? Nodal es un cantante que puede llegar a su 2.5 con tranquilidad, ¿eh? Aquí aparece una chica con una melena así salvaje que parecería Kazu, pero si la miras así, piensas que es Kazu, chicos. Con ese vestido blanco y todo, madre mía del amor hermoso, ¿eh? Si ya comprobamos que no somos compatibles. Vuelve otra vez con la música que le han quitado prácticamente todo, pero sigue al forte. Una peda, una llorada y luego a lo que sigue. Una colocación mucho más abierta, con mucho más twang allí para finalizar. Ya casi acabamos. Tal vez hay un universo en el que estamos juntos. Tiene un poquito de voz rasgada hacia el final de la frase. Si notas, es una voz como que está un poquito sucia atrás. Pero en este valió madre porque no se pudo. Hacia el final, muy aireado ese vibrato para finalizar. No se pudo. Muy quebrado, con vocal fry, y es el final. No entendí el vídeo, la verdad. Las imágenes son muy chulas, pero yo me quedé esperando la historia de amor. Bueno, chicos, ¿qué les ha parecido a ustedes este último tema de Cristian Nodal? La gente está diciendo que no lo están mirando mucho. Hay opiniones de todo tipo en torno a Cristian Nodal, chicos. Les vuelvo a decir, plagio no es, solamente es una frase que puede ser un guiño al artista o vaya a saber qué es. Ya si lo saben, me lo cuentan ustedes. Más hacia el estilo Karim León, con la mano de Pepe Aguilar que se nota, inclusive como dirección vocal también puede llegar a ser, porque hay cosas que ya están compartiendo demasiado. Es una canción que se presta a escuchar. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Me lo dejan aquí en los comentarios. No sin antes suscribirse al canal, que es completamente gratuito, regalarme ese like. No se olviden que estamos llevando a cabo en el canal un taller Cantar sin Miedo para todas aquellas personas que quieren aprender un poquito más sobre la voz, que quieren aprender sobre esos bloqueos que nos surgen a la hora de cantar, cómo controlar esos nervios que nos surgen a la hora de cantar. Estamos haciendo un taller completamente gratuito que se va a celebrar el 21 de marzo en los horarios que te pongo aquí debajo, y todavía están abiertas las inscripciones. Vamos a dejarlas un poquito más abiertas porque sé que hay mucho interés, hay muchas personas que quieren formar parte de ese evento y las dejamos abiertas para que se puedan registrar. Tienen en el comentario fijado y en la descripción el enlace para que puedan hacer el registro desde cualquier parte del mundo, y no tienes que tener ningún tipo de experiencia a nivel vocal, y es tanto para la voz hablada como para la voz cantada. Te espero en clase. ¡Mua!